Mi hijo me dio un ultimátum. O le sirves a mi esposa, o te vas de mi casa. Me quedé quieta por un instante, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Después, simplemente sonreí, tomé mi maleta y salí en silencio. Una semana después, 18 llamadas perdidas. ¿Conoces ese momento en el que miras a alguien que cargaste en brazos, que arrullaste durante noches de fiebre, al que le enseñaste a dar sus primeros pasos, y ya no reconoces nada? Fue exactamente eso lo que sentí cuando mi hijo, Emilio, me miró a los ojos y me dijo esas palabras. Pero déjame retroceder un poco. Ese martes empezó como tantos otros. Me desperté a las 6 de la mañana, preparé café de olla, partí bolillo y puse a freír unos huevos con queso Oaxaca. La casa olía a comida de verdad, ¿sabes? Ese aroma que hace que cualquiera baje corriendo a la cocina. Estaba sazonando el arroz para la comida. Derretía mantequilla con cebolla morada, y el olor ya llenaba la casa cuando escuché el taconeo de sus zapatos finos sobre el piso. Carolina entró a la cocina como si entrara al ring. Vestido ajustado color hueso, cabello alaciado, uñas impecables. Tomó una cuchara, probó el arroz y puso esa cara que yo ya conocía muy bien. Doña Teresa, esto no tiene nada de sabor, parece comida de hospital. Tiró la cuchara en el fregadero con un golpe metálico. ¿De verdad no puede hacer nada decente? Respiré profundo. Conté hasta 3 mentalmente. Carolina, el arroz está sazonado como siempre lo he hecho. A Emilio siempre le ha gustado así. Pues sí, doña Teresa, siempre igual. ¿No se da cuenta de que las cosas tienen que cambiar? Cruzó los brazos, mirándome de arriba abajo. Y ya que estamos en eso, ese trapo de cocina que dejó colgado afuera de la casa se ve ridículo. Los vecinos van a pensar que aquí vive gente sin clase. Sentí un nudo en el pecho. Ese trapo tenía girasoles bordados. Lo hice yo misma, puntada por puntada, en las noches de insomnio después de que mi Federico murió. Pero me aguanté. No respondí. Fue entonces cuando Emilio apareció. Mi hijo, mi único hijo. Entró a la cocina con esa expresión cansada, ojeras profundas, la corbata mal puesta. Ni siquiera me miró. Solo volteó a ver a Carolina, que usó esa voz mimada de niña consentida. Amor, ya no aguanto más. No aguanto esta tensión constante. Tu mamá no respeta nuestro espacio, no respeta mis cosas, actúa como si todavía fuera dueña de todo aquí. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Mi casa? ¿Mis cosas? Emilio suspiró, se frotó la cara y entonces dijo: Mamá, tenemos que resolver esto ahora. O dejas esa terquedad, aceptas que las cosas han cambiado y colaboras con Carolina, o haces tus maletas y buscas otro lugar donde vivir. Ya no puedo más con este ambiente. El mundo se detuvo. Miré a mi hijo. Busqué en su rostro algún rasgo del niño que arrullaba en las madrugadas, del adolescente que lloraba en mi hombro cuando lo dejaba alguna novia, del joven que me abrazó en su graduación llorando y me dijo: Mamá, todo lo que soy es gracias a ti. No encontré nada de eso, solo vi a un extraño, un hombre que no conocía. Algo muy raro sucedió dentro de mí en ese instante. No fue enojo, no fue tristeza inmediata, fue paz, una paz helada, definitiva, como cuando al fin entiendes una verdad que llevas tiempo evitando. Apagué la estufa, me limpié las manos en el mandil con calma y sonreí. No fue una sonrisa de alegría, fue la sonrisa de quien acaba de tomar la decisión más importante de su vida. Está bien, Emilio. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Subí las escaleras. Cada escalón pesaba 1 tonelada, pero mis pasos eran decididos. En mi cuarto, ese que Carolina ya había planeado convertir en vestidor, saqué la maleta de debajo de la cama. Curioso cómo inconscientemente ya la tenía lista, como si supiera que este día llegaría. Guardé solo lo esencial: ropa, documentos, la foto de mi Federico, el rosario de mi madre. Dejé todo lo que no cabía en una vida que empezaba de nuevo. Bajé con la maleta. Emilio estaba en medio de la sala, pálido. Creo que no esperaba que realmente me fuera. Carolina, en el sofá, me miraba con una sonrisa de medio lado. Me detuve en la puerta. Miré a mi alrededor por última vez.
Cada rincón de esa casa contaba una historia mía. Los azulejos de la cocina que elegí uno por uno, la ventana de la sala que mandé ampliar, el jardín que planté ladrillo por ladrillo durante los fines de semana. Miré a Emilio y por primera vez en 67 años no sentí esa necesidad dolorosa de proteger a mi hijo de todo. Solo sentí lástima por él. Abrí la puerta y salí, sin mirar atrás, sin drama, sin lágrimas. Solo el sonido de mi maleta rodando sobre el empedrado. ¿Y sabes qué pasó una semana después? 18 llamadas perdidas. Pero eso era solo el comienzo de una historia que ellos jamás imaginaron. Si quieres descubrir cómo una madre descartada le dio la vuelta a todo y dio la lección más poderosa de su vida, quédate, porque esta historia apenas empieza. Mientras el taxi me alejaba de aquella casa, comencé a recordar todo. No era nostalgia, era más bien como si mi vida entera pasara frente a mí, mostrándome con claridad dónde había comenzado todo. Tenía 28 años cuando quedé viuda. 28. Emilio tenía apenas 3 añitos. Todavía usaba pañal por las noches. Le decía a su papá, papá moto, porque Federico trabajaba con motocicletas. Fue también un martes. Curioso cómo los peores días de mi vida siempre fueron martes. Federico salió temprano para hacer una entrega. Motociclista, trabajador, honesto. Volvía a casa para comer todos los días. Pero ese día el teléfono sonó antes del mediodía. Era el hospital. Accidente. Un camión invadió el carril. No tuvo oportunidad. Cuando llegué, ya era tarde. Y ahí supe algo más. Federico tenía deudas. Muchas las había ocultado, tratando de resolverlas solo. De repente, no solo era viuda, endeudada, con un hijo pequeño, sin familia cerca, sin nada más que mis propias manos. ¿Sabes qué haces cuando el piso desaparece? Aprendes a construir en el aire. Conseguí una máquina de coser usada. Comenzaba a coser a las 4 de la mañana, antes de que Emilio se despertara. Hacía vestidos por encargo, arreglaba ropa, bordaba ajuares de bebé. Cuando Emilio se iba al kinder, yo salía a limpiar casas. 3 casas por día, de lunes a sábado. En las noches, después de acostar a mi hijo, vendía bisutería casa por casa. Mis pies sangraban dentro de las sandalias baratas. Mis manos se volvieron ásperas, llenas de callos. Pero jamás paré. Fueron 15 años así. 15 años despertando antes del amanecer, durmiendo agotada. 15 años guardando cada peso, escondido en latas de galletas bajo el colchón porque no confiaba en los bancos. 15 años diciéndole no a todo. Cine, ropa nueva, un simple helado en el parque. Pero a Emilio nunca le faltó nada. Uniforme limpio, útiles escolares completos, lonchera con comida caliente. Estudió en colegio privado porque yo limpiaba la casa de la directora a cambio de un descuento. Cuando logré juntar 45,000 pesos, lloré. Lloré sola en la cocina, contando ese dinero que olía a sudor y renuncia. Era 2008. Ese dinero valía mucho más en esa época. Compré un terreno en la periferia de Guadalajara. Nadie quería esa zona. Está muy lejos, doña Teresa, me decían. No se va a valorizar nunca. Pero yo vi potencial, vi futuro. Cada fin de semana, Emilio y yo íbamos allá. Él, un niño todavía, me ayudaba a cargar ladrillos. Aprendí a hacer mezcla con un albañil viejo que me tuvo compasión. Aprendí a enyesar, a hacer pisos, a instalar plomería. Mis manos, ya duras, se volvieron más ásperas. Mi espalda dolía tanto que algunas noches no podía dormir. Pero cada ladrillo era una victoria. Cada muro levantado era una promesa. Mi hijo tendría un hogar. Me tomó 4 años terminarla. 4 años sudando bajo el sol, mezclando cemento, pintando paredes. Cuando finalmente nos mudamos a esa casa en 2012, Emilio tenía 17 años. Me abrazó en la puerta y me dijo: «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco. Nunca voy a olvidar todo lo que hiciste por mí». Le creí. Pagué la universidad de ingeniería. Era 1,200 pesos al mes en ese tiempo. Volví a coser más. Acepté más casas para limpiar. Emilio se graduó en 2017. Consiguió un buen trabajo. Empezó a ganar bien.
y yo seguía en esa casa. La casa que construí, esa casa que tenía mi sudor en cada rincón, mi historia en cada pared, esa casa que hoy vale 850,000 pesos, porque la zona se valorizó justo como lo predije. Y fue esa casa de la que mi hijo me acaba de expulsar. Curioso cómo la vida te da las lecciones más duras, ¿no? Pero ellos no sabían una cosa, algo que había guardado en silencio todos esos años. Esa casa tenía un secreto que pronto lo cambiaría todo. Carolina entró en nuestras vidas un sábado de junio. Recuerdo incluso la ropa que llevaba, vestido floreado, tacones demasiado altos para una carne asada familiar, perfume tan fuerte que se sentía desde la entrada. Emilio la había conocido en un evento de la empresa 3 meses antes. Esa noche llegó hablando sin parar. Mamá, conocí a una mujer increíble, inteligente, guapa, segura de sí misma. Sonreí. Claro que sonreí. Mi hijo estaba feliz. ¿Qué madre no quiere ver feliz a su hijo? La primera vez que vino a cenar, trajo un vino caro y una sonrisa más cara aún. Me abrazó en la puerta, con esa voz dulzona. Doña Teresa, Emilio habla tanto de usted. Debe ser una mujer maravillosa para haber criado a un hombre así. Quise creerle, juro que quise, pero había algo en sus ojos que no podía nombrar, como cuando ves a un animal bonito, pero sabes que está calculando cada movimiento. Durante la cena, lo elogió todo, la comida, la casa, la decoración, pero sus ojos recorrían los muebles como quien hace inventario. Noté cómo acarició el sofá rojo de la sala, la vitrina antigua, las cortinas que yo misma cosí. ¡Qué casa tan encantadora, doña Teresa! Tiene un aire bien vintage. Vintage. Esa palabra me molestó, no sé por qué. Tal vez porque no la dijo con cariño. La dijo como quien identifica algo viejo y pasado de moda. Emilio no notó nada. Estaba flotando, enamorado, ciego. 6 meses después, llegó con la noticia. Mamá, me voy a casar. Carolina es la mujer de mi vida. Mi corazón se apretó, pero me tragué la emoción y lo abracé. Si tú eres feliz, yo soy feliz. La boda fue en marzo de 2021. Grande, lujosa, llena de gente que no conocía. Carolina quería todo perfecto. Banquete de 1,200 pesos por persona, flores importadas, grupo en vivo. Emilio se me acercó, avergonzado. Mamá, sé que es mucho dinero, pero no lo dejé terminar. ¿Cuánto necesitas? Tragó saliva. Me faltan 68,000 pesos. Ya junté 40, pero fui al banco al día siguiente. Saqué 28,000 pesos de mis ahorros. Ese dinero que guardaba para emergencias, para mi vejez, para un día difícil. Se lo entregué. Quiero verte feliz. Eso es lo único que me importa. Me abrazó llorando. Mamá, te lo voy a devolver. Te lo prometo. Nunca lo devolvió, pero estaba bien. Era por su felicidad, ¿no? En la boda, Carolina brillaba. Vestido de encaje francés, tiara de perlas, maquillaje impecable, ella deslumbraba. Yo, con mi vestido sencillo azul marino, me senté en la segunda fila y lloré de emoción. Lloré porque mi hijo estaba creciendo, porque yo lo había logrado. Sola, contra todo, había criado a un buen hombre, educado, con carrera. O al menos, eso era lo que yo pensaba. Los primeros meses de casados fueron tranquilos. Vivían conmigo, claro. La casa tenía 3 recámaras, espacio de sobra. Carolina era educada, ayudaba en lo básico, hacía cumplidos. Yo pensé, tal vez la juzgué mal, tal vez sí es una buena mujer, pero poco a poco, todo comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles. Doña Teresa, ¿no cree que ese mantel ya está muy gastado? Podríamos renovar un poco, ¿no? Oiga, esas plantas en la terraza la hacen ver muy apretada. Deberíamos simplificar. Después vinieron las sugerencias. Amor, decía ella a Emilio, tenemos que modernizar esta casa. Está todo tan viejo. Tus clientes vienen a veces. Tenemos que proyectar otra imagen. Cada palabra era como un pequeño corte, invisible pero doloroso. Y entonces, un domingo por la mañana, lo escuché. Ellos estaban en su cuarto, con la puerta entreabierta. La voz de Carolina sonaba molesta. Emilio, esta casa parece un museo de gente pobre.
Muebles viejos, decoración de los 80s, ese sofá espantoso. ¿Cómo soportaste vivir así? Me congelé en el pasillo. Llevaba una canasta con ropa recién sacada del tendedero, todavía tibia. Emilio se rió, bajito, como incómodo. «Ay, mi amor, mi mamá es de esas cosas antiguas. Le tiene cariño. El cariño no paga cuentas ni causa buena impresión, Emilio. Necesitamos avanzar». Sentí el pecho apretado, pero no dije nada. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Miré a mi alrededor. Cada objeto allí tenía una historia, pero para ella todo era basura vieja. Y en ese momento entendí. Carolina no había entrado en nuestras vidas por amor. Había entrado por ambición, y eso era solo el principio. La transformación de la casa empezó 2 meses después de esa conversación, pero no fue abrupta. Fue como veneno lento. Te mata sin que lo notes. Primero fue el sofá. Ese sofá rojo que compré en 2013, a pagos, 12 meses sin intereses. Recuerdo el día que llegó. Emilio me ayudó a desempaquetarlo. Lo colocamos juntos en la sala. Quedó precioso, mamá. Combina perfecto. Un sábado cualquiera regresé del tianguis y ya no estaba. En su lugar, un sofá blanco, moderno, minimalista. Parecía de consultorio, no de hogar. «¿Dónde está el sofá?», pregunté. La voz me salió temblorosa. Carolina estaba revisando el celular, sus uñas rojas deslizándose sobre la pantalla. Ni levantó la mirada. «Lo donamos, doña Teresa. Ya estaba muy viejo. Este está mejor, más clean. La casa necesita respirar». ¿Respirar? Como si la casa estuviera ahogada, como si yo la estuviera ahogando. Emilio entró cargando bolsas del supermercado. «¿Te gustó, mamá?», lo eligió Carolina. «¿Verdad que quedó moderno?», quise gritar. Quise decir que ese sofá tenía historia, que ahí me sentaba todas las noches a ver novelas, que era donde Emilio apoyaba la cabeza en mi regazo cuando tenía migraña. Pero solo dije, «Quedó bonito». Mentira, quedó frío. La semana siguiente fue mi rincón de costura. Había convertido el cuarto más pequeño en un pequeño taller. Mi máquina Singer antigua, cajas con hilos de colores, telas dobladas con cariño. Era mi refugio, el lugar donde todavía me sentía útil. Regresé de una cita médica y la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé. Carolina abrió con una sonrisa. «Ay, doña Teresa, se me olvidó avisarle. Vamos a convertir este cuarto en vestidor. Ya contraté al carpintero. La obra empieza la semana que entra». Sentí que el corazón me saltaba. ¿Y mis cosas? Las guardé en el trastero del edificio de oficinas de Emilio. Todo está allá, no se preocupe. ¿Trastero? Mis memorias, mi trabajo, mi identidad. ¿En un trastero? Carolina, ese era mi espacio. Suspiró como quien le habla a una niña terca. «Mire, usted ya ni cose tanto. Y nosotros necesitamos espacio para nuestra ropa. Aquí no hay tanto lugar. Nuestra ropa... ¿En mi casa?». Fui a hablar con Emilio esa misma tarde. Estaba trabajando en su laptop, cara tensa. «Hijo, ese era mi rincón, mi único espacio. Mamá, es solo un cuarto. Puedes coser en la cocina si quieres, pero era mi lugar». Emilio cerró la laptop con un suspiro. «Mamá, por favor. Carolina solo quiere tener todo organizado. No hagas un drama por esto. Es solo un cuarto». Nunca volví a coser. Después fueron las plantas, mi jardín. Lo cultivé con paciencia durante años. Los rosales que planté cuando Emilio cumplió 10 años. Los lirios que me regaló doña Carmen, la vecina. El macetón de hierbabuena que crecía fuerte. Volví del mercado y ya no estaban. En su lugar, piedras blancas decorativas y unas suculentas en macetas modernas. Quedó más limpio, ¿verdad, doña Teresa? Menos maleza, más diseño. ¿Maleza? Llamó maleza a mis plantas, pero lo peor aún no llegaba. El violín de Federico desapareció. Estaba guardado en el closet de la sala, dentro de su estuche original. Era lo único que quedaba de él. No lo tocaba, pero a veces abría el estuche solo para oler la madera vieja, tocar las cuerdas, recordarlo cantando en las parrilladas. «Carolina, ¿dónde está el violín?». Lo doné a un proyecto para jóvenes músicos. Ahí estaba, nomás guardando polvo. Sentí que las piernas me fallaban.
No tenías derecho. Eran puras cosas viejas, doña Teresa. Estorbaban. La casa está mucho más ligera ahora. ¿Ligera? Como si el peso fuera malo, como si la memoria fuera basura. Las fotos antiguas también desaparecieron de la pared. Están todas en una USB, doña Teresa. Es más práctico. Práctico, invisible, borrado. Estaba siendo borrada de mi propia casa. Poco a poco, sistemáticamente. Y mi hijo no veía nada. O peor, veía, pero elegía no hacer nada. Esa noche, acostada en la cama, miré el techo. Ya no reconocía nada a mi alrededor. Todo estaba distinto. Blanco, frío, impersonal. Yo era una extraña en la casa que construí con mis propias manos. Y lo más triste es que eso era solo el comienzo. Muy pronto, Carolina ya no querría solo mis cosas, iba a querer mi dignidad. El cambio fue tan gradual que casi no noté cuándo dejé de ser la dueña de la casa y me convertí en la empleada. Todo empezó con pequeños favores, casi inocentes. Doña Teresa, ya que va a lavar su plato, ¿puede lavar estas tacitas también? Voy tarde al salón. Teresa, ¿me puede planchar esta blusa? Ya está caliente la plancha. ¿Podría calentarme la comida? Estoy en plena junta por Zoom. Y yo lo hacía. Claro que lo hacía. Siempre he sido de ayudar, de estar disponible. Pero los pedidos empezaron a crecer. Se multiplicaron. Se transformaron en órdenes. Una mañana bajé a desayunar y me encontré un papel pegado en el refrigerador. Una lista escrita con la letra perfecta de Carolina, sostenida por un imán decorativo. Tareas: Doña Teresa, 7:00 a.m., café listo, 8:00 a.m., cambiar sábanas en nuestro cuarto, 10:00 a.m., baño limpio, 12:00 p.m., comida servida, 14:00 p.m., ropa planchada, 18:00 p.m., cena lista, 20:00 p.m., cocina recogida. Me quedé mirando ese papel, lo leía y lo releía, como si las palabras pudieran cambiar de sentido, pero no cambiaban. Emilio entró, bostezando, tomó una taza de café, notó mi expresión. ¿Qué pasa, mamá? Señalé la lista. Mi voz salió seca. Esto... Él se encogió de hombros. Carolina está tratando de organizar la rutina. Es bueno, ¿no? Así todo fluye mejor. Emilio, esto parece una lista de quehaceres, como si yo fuera... ¿Qué, mamá? Me interrumpió. ¿La sirvienta? Me miró con fastidio. ¿Vives aquí, no? Todos ayudamos, es lo justo, justo. Esa palabra retumbó en mi cabeza todo el día, y como siempre, tragué saliva y cumplí, porque no quería conflictos, porque tenía miedo de perder a mi hijo, porque en el fondo, una parte de mí todavía creía que era temporal, pero no lo era. Las semanas pasaron y la lista creció. Lavar el carro, regar las plantas nuevas, limpiar los vidrios, organizar el vestidor. Yo, que construí esa casa ladrillo por ladrillo, ahora limpiaba baños con horario marcado. Lo peor vino un sábado por la noche. Carolina decidió hacer una cena con sus amigas. 5 mujeres, todas perfumadas, con uñas perfectamente arregladas, carcajadas escandalosas. Se sentaron en el sofá blanco. Sí, ese que yo odiaba. Y Carolina me llamó. Doña Teresa, ¿puede traer más vino para las chicas? Fui a la cocina, saqué la botella del refrigerador, serví una por una. Ninguna me miró. Seguían hablando de viajes a Cancún, spas, botox, ropa de diseñador. Teresa, estos canapés ya se acabaron. ¿Puede preparar más, por favor? Volví a la cocina, preparé más panecillos con paté. Cuando los llevé, una de las mujeres dijo en voz alta: Carolina, qué suerte tienes de tener una ayudante en casa siempre disponible. ¿Ayudante? Carolina se rió. Sí, me ahorra muchísimo trabajo. Sentí el rostro arder de vergüenza, pero no dije nada. Regresé a la cocina, puse las manos sobre el fregadero, respiré hondo. Cuando se fueron, eran casi medianoche. La sala era un desastre. Copas vacías, servilletas sucias, migas por todos lados. Fui a dormir. Al día siguiente, me levanté temprano. La cocina estaba vuelta a un caos, y en la mesa había un post-it. Pensé que te gustaba tener todo limpio. Besos. Lavé todo, cada plato, cada copa, con las manos temblando de rabia contenida. Emilio apareció casi al mediodía. Mamá, ¿ya está la comida? Tengo hambre. Lo miré. A mi hijo. A ese niño que yo crié.
que alimenté, que arrullé. Ahora me pedía comida como si yo fuera una mesera de fonda. Ya casi está. Que no tarde, ¿eh? Voy a salir con Carolina a las 2. Ni unos por favor, ni un gracias. Esa noche me serví la cena en la cocina. Me senté sola, en el banquito junto a la estufa. Desde ahí oía sus risas viendo películas en la sala. Yo ya no era bienvenida en la mesa. Ya no era parte de la familia. Era simplemente la mujer que cocinaba, limpiaba y desaparecía. Me fui a dormir temprano. Cerré la puerta de mi cuarto. Me senté al borde de la cama y por primera vez en 40 años dejé que las lágrimas cayeran. Lloré en silencio, porque si hacía ruido, tal vez me pedirían que me callara, como si hasta mi dolor les molestara. Y mientras lloraba, una pregunta me taladraba la cabeza. ¿Cómo permití que esto llegara hasta aquí? Pero la respuesta ya la sabía. Lo permití por amor, porque tenía miedo de perder, porque creí que el amor de madre significaba aguantar todo. Pero hay cosas que ningún amor debería aceptar. Y yo estaba cerca, muy cerca, de descubrir mi límite. Fue un miércoles por la tarde cuando mi vida cambió para siempre. O mejor dicho, cuando por fin entendí lo que realmente estaba pasando. Había ido al supermercado a comprar lo necesario para la cena. Carolina había pedido salmón fresco. Dijo que había invitado al jefe de Emilio. Tiene que estar impecable, doña Teresa. Es importante para su carrera. Regresé antes de lo planeado. Había poca gente en el mercado y la fila fue rápida. Entré a la casa y escuché voces en el cuarto de ellos. La puerta estaba entreabierta, no cerrada con llave. Iba a pasar de largo, como siempre, pero una frase me congeló en el pasillo. «Emilio, tu mamá tiene que salir de esta casa ya». La voz de Carolina sonaba molesta, impaciente. Ya no soporto verla pasearse como si fuera la dueña de algo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me quedé ahí, congelada, con las bolsas del mandado en las manos. «Carolina, sé que es difícil, pero no tiene a dónde ir». La voz de Emilio sonaba cansada, resignada. «Pues es su problema, Emilio. Nosotros trabajando como locos, pagando todo, y ella aquí de arrimada. ¿No ves? Vive a nuestras costillas». Me sentí desmayar. ¿A sus costillas? En mi casa, con mi dinero. Y entonces la frase que lo cambió todo. Además, investigué. Esta casa está solo a su nombre. Tú, su hijo, que viviste aquí toda tu vida. No tienes nada, absolutamente nada. Silencio, pesado, cortante. ¿Y eso qué?, dijo Emilio, sin mucha convicción. ¿Cómo que? ¿Y eso qué?, respondió Carolina, ahora con voz baja, calculadora. Si se muere mañana o si decide donarla a alguna iglesia de fanáticos, tú te quedas sin nada. Nos quedamos sin nada. Sentí un escalofrío. Las piernas me temblaban. Tuve que recargarme en la pared. Tienes que conseguir una carta poder, hacerla firmar. Después la traspasamos a tu nombre. Y listo. Entonces sí podremos hacer lo que queramos. Venderla, alquilarla, remodelarla de verdad. Carolina, eso es demasiado, dijo Emilio, con voz débil. ¿Demasiado? Demasiado es vivir secuestrados por ella. Mira el tamaño de la casa, Emilio. Vale casi 1 millón de pesos y está desperdiciada, con decoración de pobre. Podríamos estar viviendo como reyes. Otro silencio. ¿Y después de que traspasemos la casa? La voz de Emilio salió baja. Él lo estaba considerando. Mi hijo realmente lo estaba considerando. Después le conseguimos un depa chiquito, barato, que se las arregle. ¿No tiene pensión? ¿No guardó nada? Pues no es nuestro problema. Debería haberlo pensado antes de ser tan molesta. Las bolsas se me resbalaron de las manos, pero logré atraparlas antes de que cayeran. No sé, susurró Emilio. No dijo no, no dijo nunca. Solo dijo no sé. Piénsalo, amor. Con ese dinero compramos un departamento en el centro, moderno. Mejoramos nuestro nivel de vida. Y ella ya vivió, ya fue su tiempo. Ahora es el nuestro. No esperé escuchar más. Bajé las escaleras como en cámara lenta, como flotando. Puse las bolsas en la cocina. Las manos me temblaban. El corazón se me quería salir del pecho. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Respiré. Una vez,
2, 3, y entonces algo extraño sucedió. La tristeza que creí sentir no vino, tampoco el llanto. Llegó la claridad, fría, cristalina, definitiva. Yo había sido ingenua, tonta. Creí que el amor familiar era incondicional, que la sangre traía consigo lealtad. Me había anulado, me había hecho pequeña. Había aceptado humillaciones una tras otra porque no quería perder a mi hijo. Y ahora descubría que no era solo desprecio, era un plan, un golpe. Querían quitarme todo y tirarme como basura. Saqué mi celular, busqué entre mis contactos, Lic, Sonia Méndez, amiga desde los tiempos de la iglesia, abogada jubilada, una de las pocas personas en las que realmente confiaba. Le mandé un mensaje: Sonia, necesito tu ayuda, urgente. ¿Puedes recibirme mañana? La respuesta llegó en segundos. Por supuesto, querida. Vente a mi oficina. ¿Estás bien? Ahora lo voy a estar. Esa noche preparé la cena como siempre. Salmón a la plancha, arroz con azafrán, verduras al vapor. Puse la mesa. Serví al jefe de Emilio. Sonreí. Fui educada. Carolina me miraba con aire de superioridad. Emilio evitaba mi mirada. Pero yo estaba calma. Más calma que en mucho tiempo. Porque ahora yo también tenía un plan. Y a diferencia del de ellos, el mío venía con una sola palabra: justicia. A la mañana siguiente me levanté a las 6, como siempre. Pero esa vez, todo era diferente. Había dormido profundamente. Por fin, mi mente estaba clara. La decisión, tomada. Fui a la oficina de Sonia a las 10 en punto. Me recibió con café de olla y esa mirada afilada de quien ha visto muchas cosas en la vida. Le conté todo. Cada detalle, cada humillación, la conversación que escuché. Sonia se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró profundamente. Teresa, voy a ser muy directa. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre tu casa. Ninguno. Abrió una carpeta. Vamos a hacer 3 cosas hoy mismo. Un testamento blindado. Una declaración de propiedad exclusiva registrada ante notario. Vas a reunir comprobantes de todo lo que invertiste en esa casa. ¿Y si intentan hacerme firmar algo? Cualquier documento firmado bajo presión es inválido. Pero, Teresa, me tomó de la mano. ¿Estás preparada para lo que viene después? Porque cuando te protejas, ellos van a reaccionar. Lo sé, dije con voz firme. Y estoy lista. Pasamos 3 horas en esa oficina. Firmé documentos, hice declaraciones, todo quedó registrado. Al salir, llevaba en la bolsa papeles que protegían todo lo que había construido con mis manos. Y más que eso, Sonia me ofreció algo más. Tengo cuarto de visitas en mi casa. Cuando quieras, ven. No tienes por qué quedarte allí. Volví a mi casa al atardecer. La decisión estaba tomada, pero no me iba a ir así nomás. Iba a esperar el momento justo. Ese momento en que ellos se mostraran tal y como son. Y ese momento llegó 3 días después. Era domingo. Estaba en la cocina preparando el almuerzo. Fideo seco con carne molida, el favorito de Emilio desde que era niño. La cocina olía a ajo y albahaca fresca. Estaba revolviendo el sartén con calma cuando Carolina entró. Probó un poco de la farofa que había preparado, esa receta que tanto odiaba, y puso esa cara de desprecio que yo ya conocía demasiado bien. Doña Teresa, esto está horrible, sin sabor, parece comida para perros. Tiró la cuchara al fregadero con fuerza. Ya ni eso sabe hacer bien. No puede hacer nada como la gente. Apagué la estufa. Respiré profundo. Carolina, la farofa está sazonada como siempre. Si no te gusta, no comas. Ella se giró, sorprendida. No estaba acostumbrada a que le respondiera. ¿Qué dijiste? ¿Ahora me hablas así? Dije que si no te gusta, eres libre de preparar tu propia comida. Fue entonces cuando Emilio entró. Pelo desordenado, cara de dormido. Carolina corrió hacia él como niña que va a quejarse con su papá. Amor, ¿viste? Tu mamá me está faltando al respeto. Solo hice un comentario y se puso grosera. Emilio me miró, cansado, molesto, fastidiado, y entonces lo dijo. La frase que yo sabía que tarde o temprano iba a llegar. Mamá, ya basta. No soporto más esto. No soporto esta tensión, este ambiente, esta energía.
Se frotó la cara, exasperado. Voy a ser claro. O aceptas que las cosas cambiaron, dejas la terquedad y respetas las reglas de Carolina, o haces tus maletas y buscas otro lugar, porque yo ya no puedo más. Decide ahora. El mundo se quedó en silencio, como si todo se hubiera detenido. Miré a mi hijo. Busqué en su rostro al niño que me abrazaba en las madrugadas, al joven que me dijo entre lágrimas en su graduación: todo lo que soy es gracias a ti. Pero no encontré nada. Solo vi a un hombre vacío, un extraño con el rostro de mi hijo. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. O quizás no se rompió, se liberó. Sonreí, pequeño, tranquilo. Está bien, Emilio. Él parpadeó, confundido. Carolina también. Creo que esperaban lágrimas, gritos, súplicas, pero no las hubo. Me limpié las manos con el trapo de cocina. Colgué el mandil con cuidado. Voy por mis cosas. Subí las escaleras. Cada peldaño era una liberación. Abrí el closet. Saqué la maleta que ya había preparado días antes. Ropa, documentos, la foto de Federico, el rosario de mi madre. Lo que realmente importaba cabe en una maleta. Bajé con calma. Emilio seguía en medio de la sala, pálido. Creo que en ese momento entendió lo que acababa de hacer. Carolina, en el sofá, trataba de disimular la sonrisa. Me detuve en la puerta. Miré por última vez. Cada ladrillo, cada pared, cada esquina de esa casa llevaba mi historia, mi esfuerzo, mi vida, pero ya no era mi futuro. Miré a Emilio. Cuida bien la casa, la vas a necesitar. Frunció el ceño. No entendió. Abrí la puerta y salí. El sol de la tarde me acarició el rostro. La calle estaba tranquila. Caminé hasta la esquina, arrastrando mi maleta. No volteé. Llamé a Sonia. Ya voy para allá. Aquí te espero, con el café listo. Y mientras el taxi me llevaba lejos de aquella casa, sentí algo que no había sentido en años. Paz. Porque a veces, perderlo todo es la única manera de recuperar la dignidad. Los primeros 2 días fueron de silencio absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje. Estaba en casa de Sonia, en un cuarto sencillo pero acogedor. Olor a lavanda, luz natural entrando por la ventana. Ella no hizo preguntas, solo me abrazó. Quédate el tiempo que necesites. La noche del segundo día, mientras tomábamos té en la terraza, Sonia dijo: ¿sabes qué va a pasar ahora, verdad? ¿Qué? Van a empezar a darse cuenta. ¿De qué? De todo lo que hacías, todo lo que eras, todo lo que sostenías sin que ellos lo notaran. Y tenía razón. Al tercer día, mi celular sonó por primera vez. Era Emilio. Dejé que se fuera al buzón de voz. No dejó mensaje, pero yo sabía perfectamente qué estaba pasando allá adentro, porque yo conocía esa casa mejor que nadie. Sabía cada gasto, cada necesidad, cada detalle, y ellos estaban por descubrirlo, de la peor manera. Sonia tenía una amiga que vivía en la misma calle, doña Lupita, de esas vecinas que saben todo lo que pasa en la cuadra. Ella me llamó al cuarto día. Teresa, hija, ¿qué está pasando en tu casa? Carolina vino a pedirme que le enseñara a prender la lavadora. ¿La lavadora? No sabe ni eso. Y otra, vi a Emilio salir tempranísimo por pan. Regresó con bolillo viejo, duro. No supo escoger. La casa es un desastre, mi hija. Ayer olvidaron sacar la basura. Los perros la rompieron y todo quedó regado en la banqueta. Cada detalle era una confirmación. Se estaban ahogando. Al quinto día empezaron las llamadas frecuentes. 3, 5, 7 llamadas perdidas. Al sexto día me llegó un mensaje de Emilio. Mamá, por favor, contéstame. Necesitamos hablar. No nos hagas esto. No respondí. Fue entonces cuando llegó la primera cuenta. Doña Lupita me lo contó. Teresa, ¿adivina qué? La luz salió en 890 pesos. ¡890! Oí a Carolina gritarle a Emilio en la cochera. Creía que no pasaba de 200. Yo pagaba esa cuenta todos los meses, sin que se dieran cuenta. Después vino el agua, 340 pesos. Internet, 189. Cuota del fraccionamiento, 220. Gas, 160.
solo en servicios básicos, más de 1,700 pesos al mes, pagados solo por mí durante años. Y ellos jamás se enteraron. Al 7º día, doña Lupita me llamó riéndose. Hija, en el súper ya no le quieren fiar a Carolina. Quiso pagar con la tarjeta y se la rechazaron. Volvió a la casa con 2 miserables bolsas, carne de segunda, arroz, frijol. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? No sabe cocinar. Quemó el arroz. Toda la casa olía a quemado. Emilio llegó del trabajo y no había cena. Terminaron comiendo sopa instantánea. Sopa instantánea. Mi hijo, el ingeniero exitoso, cenando sopa porque su esposa no sabe ni hacer arroz. Al 8º día, las llamadas se volvieron desesperadas. 15 llamadas en un solo día. Los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Mamá, por favor, solo escúchame. No me ignores. Esto no puede terminar así. Te lo suplico, mamá. Pero fue al 9º día cuando todo se desmoronó. Llegó una carta. Aviso con acuse de recibo. Letra oficial. Un abogado. Sonia había enviado una notificación extrajudicial. Exigía que Emilio y Carolina desalojaran el inmueble en 30 días. Legalmente, no tenían ningún derecho de estar allí. Nunca lo tuvieron. Y con esa carta también llegó otra. Directo del notario. Era el testamento. Ese donde yo dejaba la casa, completa, a una fundación de apoyo a adultos mayores abandonados por su familia. Irónicamente perfecto. Doña Lupita me llamó de inmediato. Teresa, la casa es un infierno. ¿Qué pasó? Emilio llegó del trabajo, abrió la carta y se puso blanco. Carolina gritaba, «No puede hacernos esto. Es inhumano». Y él solo repetía, «¿Qué hice? Dios mío, ¿qué hice?». Y me dijo, con tono dramático, «Y eso no es todo. La carta del notario. ¿Es cierto? ¿Dejaste todo a una fundación?». «Sí, es verdad. Cada centavo, cada metro cuadrado, cada ladrillo, no iría para ellos». Carolina enloqueció, amenazaba con demandarme, con impugnar el testamento. Pero Emilio, él estaba destruido, llorando en la cochera, solo, como yo estuve. Esa noche colgué el teléfono y miré el jardín de la casa de Sonia. El sol se estaba ocultando, el cielo naranja, el aire fresco. Sonia se sentó junto a mí. «¿Cómo te sientes?», pensé un rato. «Vacía, pero aliviada. Vendrá a buscarte. Lo sabes, ¿no?». «Lo sé». «¿Y qué harás?». Respiré hondo. «Lo escucharé, pero no voy a dar marcha atrás. Hay cosas que no tienen regreso, palabras que no se olvidan, decisiones que tienen consecuencias. Y por primera vez, no voy a cargar yo sola con esas consecuencias. Ahora les toca a ellos». En el día número 10, el desespero tocó a la puerta, literalmente. Estaba ayudando a Sonia a regar las plantas del jardín trasero cuando sonó el timbre. Ella fue a atender. Regresó con una expresión seria. «Es Emilio. Está en la puerta. Quiere hablar contigo». Mi corazón se aceleró, pero mi voz salió firme. «Dile que se vaya. Teresa, está llorando en la banqueta». Algo dentro de mí se removió, pero no cedí. «No quiero hablar con él. No ahora». Sonia volvió afuera. Se oyeron algunas voces apagadas. Cuando regresó, traía un sobre en la mano, doblado, con las orillas arrugadas. «Lo dejó para ti. Dijo que esperará el tiempo que haga falta». Lo tomé. Mis dedos temblaban, pero no lo abrí. No en ese momento. Lo puse en la mesita de noche. Intenté continuar mi día, fingiendo normalidad, pero esa noche, ya sola en el cuarto, lo abrí. La letra de Emilio, temblorosa, apurada, llenaba 3 páginas. Había manchas, manchas que parecían lágrimas. «Mamá, sé que arruiné todo. Lo sé, no tengo excusa. Fui un ciego, un egoísta, un malagradecido. Dejé que Carolina controlara todo, que hablara por mí, que pensara por mí. No vi todo lo que tú hacías, todo lo que tú eras. Te corrí de tu propia casa, la casa que tú construiste con tus propias manos. No merezco ni tu perdón, ni tu presencia, pero necesito que sepas algo. Me estoy ahogando sin ti, y no por la casa, por ti, por mi mamá. Por favor,
Dame una oportunidad de remediar esto. Doblé la carta con cuidado. La puse de nuevo en el sobre. No lloré, porque hay heridas que son demasiado profundas para lágrimas. En el día 12, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo apretar el botón verde. ¿Doña Teresa Ramírez? Sí, con ella. Habla el LIC, Augusto Marín, abogado representante de Emilio Ramírez y Carolina Méndez. Quisiéramos agendar una reunión para discutir un acuerdo amistoso sobre el inmueble. Colgué. Bloqueé el número. Carolina había ido lejos. Contrató un abogado. Pero lo que no entendía era algo muy simple. Yo tenía la ley de mi lado. Y más importante aún, tenía la verdad. Sonia me lo confirmó al día siguiente. Teresa, no tienen base legal alguna. La casa está solo a tu nombre desde siempre. Tú la construiste, tú la mantuviste. Son ocupantes sin derecho legal. La notificación fue válida. Si no se van en 30 días, iniciaremos proceso de desalojo formal. Y el testamento ya está registrado, validado y es irrevocable. Aunque murieras mañana, la casa ya no es de ellos. No hay forma de revertirlo. Esa noche, doña Lupita volvió a llamar. Casi podía oír la emoción en su voz de vecina chismosa. ¡Ay, hija! Esto está de novela. Carolina anda vendiendo todo. ¿Qué? Subió a Marketplace la televisión, el refrigerador, hasta la lavadora. Pero apareció un actuario judicial y lacró todo. Le explicó que no puede vender patrimonio ajeno. Teníamos que ver la cara que puso. Sonreí. Un poco. Con amargura. ¿Y Emilio? Está destrozado. Falta al trabajo. Vecinos dicen que llegó temprano ayer, con cara de haber sido despedido, o al menos regañado. Y Carolina lo culpa de todo. Ayer escuché gritos hasta las 2 de la mañana. En el día 15, el teléfono sonó 18 veces. 18 llamadas de Emilio, todas ignoradas. Los mensajes también llegaban uno tras otro. Mamá, por favor, te lo suplico, dime algo. No quiero perderte. La casa no me importa, tú sí. Carolina ya se fue. Volvió con sus papás. Estoy solo como tú estuviste. Ese último mensaje me golpeó fuerte, porque era cierto. Yo también estuve sola, completamente sola, abandonada por el hijo que crié, humillada en la casa que yo levanté con mis manos. Y ahora era su turno de sentirlo. En el día 18, Sonia se sentó conmigo con expresión seria. Teresa, tenemos que decidir. El plazo de 30 días se cumple pronto. ¿Quieres hablar con él o seguimos con la demanda de desalojo? ¿Y si lo veo? Entonces eso ya queda en tus manos. Solo te diré algo. Puedes perdonar, incluso reconstruir tu relación, pero jamás revocar las decisiones que tomaste para proteger tu patrimonio. ¿Me entendiste? Eso no es negociable. Me quedé en silencio largo rato. Al final, tomé mi celular y escribí. Mañana, 3 p.m, café de la Plaza Central, solo. La respuesta llegó en segundos. Ahí estaré. Gracias, mamá. Gracias. Sonia me miró preocupada. ¿Estás segura? No, pero tengo que hacerlo. Necesito mirarlo a los ojos y decirle todo lo que necesita oír. ¿Y si te pide volver? Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Entonces va a aprender que hay puertas que, cuando se cierran, nunca se abren igual. Porque perdonar no es olvidar. Y reconstruir no significa volver a lo de antes. Significa empezar desde cero. Y eso el tiempo lo dirá. Llegué al café de la Plaza Central 15 minutos antes de lo acordado. Elegí una mesa al fondo, junto a la ventana. Pedí un café negro, sin azúcar. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Sonia insistió en acompañarme, pero me negué. Esto era algo que tenía que hacer sola. A las 3 en punto, Emilio entró. Y por un segundo, no lo reconocí. Estaba irreconocible. Ojeras profundas, barba crecida, camisa arrugada, había adelgazado mucho. Esa camisa blanca que siempre le quedaba ajustada, ahora colgaba en sus hombros. Me vio y se detuvo, como si le costara dar ese siguiente paso. Caminó hasta la mesa. Se sentó frente a mí en silencio. Solo me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá». Su voz salió quebrada. No respondí de inmediato. Solo lo observé. Este hombre,
destruido frente a mí, era el mismo que 3 semanas antes me dio un ultimátum en mi propia cocina. «Pediste hablar», le dije. «Entonces habla». Mi voz salió más fría de lo que esperaba, pero no me tembló. Él tragó saliva. Se limpió las lágrimas con la manga de la camisa. No sé ni por dónde empezar. Decir lo siento no alcanza. No, no alcanza, respondí. Fui un ciego, un cobarde, un tonto. Dejé que Carolina se metiera en todo. La dejé decidir, opinar, manipular. Y lo peor, te dejé sola. Te fallé, mamá. Te fallé como hijo. Y no tengo cómo justificarlo. No solo me fallaste, le dije. Me expulsaste. Él agachó la cabeza, con los ojos cerrados. Sí, lo sé. Hizo una pausa. Se frotó las manos. Le temblaban. Cuando te fuiste, pensé que sería un alivio. Sin conflictos, sin tensiones. Carolina festejaba. Dijo que por fin éramos libres. Su voz se quebró. Pero al segundo día, me levanté y no había café. Nunca había faltado café. Tú siempre lo hacías. Luego fui a la cocina y no había comida. La alacena vacía. La lista del súper no existía. No sabía ni en qué tienda comprabas. Las cuentas comenzaron a llegar. La luz, el agua, el gas, el internet, el mantenimiento del fraccionamiento. Yo no sabía cuánto costaba vivir. No sabía que tú pagabas todo. Sus lágrimas caían ya sin freno. Y luego, la casa. No sabía prender la lavadora. Carolina quemó el arroz. Discutíamos diario. Y entonces llegó la carta, el aviso legal y el testamento. Me destrozó. Esa casa no era mía. Nunca lo fue. Era tuya. Siempre fue tuya. Y yo te saqué de ella. ¿Y el testamento?, le pregunté. Él se encogió. Me dolió. Me dolió como no tienes idea. Pensé, prefirió dársela a desconocidos. Y luego entendí. Tenías razón. 1000 veces razón. No merecía nada. No después de lo que hice. Se cubrió la cara con ambas manos. Sus hombros temblaban. Carolina me gritó. Quiso que te demandara. Quiso impugnar el testamento. Dijo que te acusaríamos de demencia, de senilidad. Pero yo me negué. Le dije que tú estabas en todo tu derecho, que lo que hiciste estaba bien. Entonces me llamó débil, cobarde, y se fue. Se fue sin mirar atrás. ¿Y tú?, le pregunté. Me miró a los ojos. Me quedé solo en esa casa enorme, vacía, llena de tus recuerdos. Y entendí todo. Esa casa no era una construcción, era tu vida entera. Cada ladrillo, cada azulejo, cada planta, eras tú. Y yo te tiré como si no valieras nada. Se estiró sobre la mesa. No me tocó, solo acercó su mano. Perdí todo, mamá. Mi esposa, mi casa, mi paz, casi mi trabajo. Pero nada de eso me duele tanto como perderte a ti. Nos quedamos en silencio. No quiero tu casa, dijo, ni tu dinero. Solo quiero recuperar a mi madre. Poder verte los domingos, llamarte cuando me vaya mal, pedirte un consejo. Quiero arreglar esto, aunque me tome años, aunque nunca me perdones del todo. Solo dame una oportunidad. Lo miré, a ese niño que cargué en brazos, al adolescente que lloró por su primer desamor, al joven que me prometió que nunca me fallaría, y le dije la verdad. Lo miré, a ese hombre roto frente a mí, a ese hijo que yo misma crié, formé, levanté con las uñas. Su cara estaba cansada, las manos temblorosas, los ojos rojos de tanto llorar, y por primera vez no vi arrogancia, ni orgullo, ni soberbia. Solo vi un niño perdido. Apoyé mi taza sobre el platito de cerámica y le hablé con una calma que no me reconocí. Emilio, lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Él bajó la cabeza. No me refiero a lo legal. Lo legal ya está resuelto. La casa, mis cosas, el testamento, todo está claro, firmado, sellado. Hablo de otra cosa, de la confianza. Él alzó los ojos. ¿Sabes cuántas veces me humillaste sin darte cuenta? Silencio. ¿Cuántas veces permitiste que esa mujer me tratara como sirvienta, como estorbo, como si yo fuera menos? ¿Cuántas veces te callaste cuando debiste defenderme? No dijo nada, solo tragaba saliva. El día que me diste ese ultimátum,
Morí por dentro, no por perder la casa, por perder a mi hijo, ese hijo que juró que nunca me fallaría. El mismo que me dijo, «Mamá, todo lo que soy es gracias a ti». Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Me equivoqué, mamá. Sí, Emilio, y grande. Pero entonces hice una pausa y dije algo que ni yo misma sabía que estaba por salir de mi boca. Aún así, te voy a perdonar. Levantó la cabeza como si no pudiera creerlo, pero con condiciones. Se enderezó en la silla, atento. 1. No me pidas que vuelva a vivir contigo. Ya no soy esa mujer que se sacrifica hasta desaparecer. 2. No quiero tu compasión. No me busques para redimirte. Búscame porque valoras lo que soy. 3. Nunca más vuelvas a permitir que nadie, absolutamente nadie, decida por ti. Porque si lo haces otra vez, no solo perderás a tu madre, te vas a perder a ti mismo. Él asintió. Sus lágrimas ahora caían sin parar. Y por último, le dije, si algún día tienes hijos, enséñales todo lo que aprendiste de esta caída. Enséñales que la gratitud no se firma ante notario, se demuestra cada día. Enséñales que la dignidad de una madre no es negociable, que no se compra, ni se intercambia, ni se relega a un cuarto viejo. Se honra. Él se tapó la cara con las manos. Se derrumbó. Allí, en esa cafetería del centro, el hijo que creí perdido se arrodilló ante su propia culpa. Nadie en las mesas alrededor dijo nada, solo el silencio. Ese silencio sagrado que viene después del dolor real. Me levanté, tomé mi bolso, le puse una mano en el hombro. Me voy. Él alzó la vista, desesperado. ¿Te vas? ¿Para siempre? Me voy, para vivir, pero ahora sabes dónde encontrarme. ¿Y cómo hacerlo bien? Salí del café. El sol me dio en la cara. El aire era fresco. Y mientras caminaba de regreso a casa de Sonia, supe algo con total claridad. No era el final. Era mi nuevo comienzo. Y esta vez, por primera vez en décadas, era solo mío. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que necesita escucharla. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas partes, porque esto apenas comienza.